Y tenemos con nosotros a Pablo Ceballos, que viene desde Chile y es un experto en crimen organizado y además puntualmente pues se dedica a investigar esto desde el terreno, desde donde ocurren las situaciones, particularmente en México, Pablo. Y quiero que usted de primera mano nos cuente cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo, no solo en México, sino en general al hablar de la región. Bueno, el problema que estamos viviendo en América Latina actualmente es común para muchos países, pero afecta mucho más fuerte a las democracias fragmentadas, debilitadas, o aquellas democracias que tienen una sociedad muy polarizada. Tiene varios motivos y explicación para eso. El principal motivo es que cuesta mucho ponerse de acuerdo en las democracias y por lo tanto el crimen organizado puede avanzar rápidamente, puede asentarse rápidamente, evitando o logrando que esas comunidades no se pongan de acuerdo. Ese es un gran desafío y justamente esta cumbre CELAC-Unión Europea pues busca generar esa coherencia y esa cohesión birregional, necesariamente pasando por esos desafíos que son los cambios naturales de la democracia y de los gobiernos. ¿Qué recomendación o advertencias de usted con relación a cómo atender este crimen que realmente pues sí está muy organizado? Bueno, nosotros hemos escrito junto con mi colega Douglas Fara que actualmente nos encontramos en una cuarta ola del crimen organizado que tiene un componente que no habíamos visto en las olas anteriores, obviamente. Y este componente es esencialmente la capacidad disruptiva del crimen organizado para afectar las democracias de manera existencial, fomentar discursos populistas, autoritarios también, respuestas autoritarias que no duran mucho, y de alguna forma complicar la vinculación entre países para enfrentar este fenómeno entre ellos, ¿no? Quizás lo más preocupante, lo que más nos hemos visto es que el crimen organizado tiene una capacidad única actualmente de lavar esos activos provenientes, o el objetivo es lavar esos activos provenientes de la economía ilícita que están diversificadas y inyectarla a la economía formales. Ya que estamos en Colombia, el modelo que utilizaron los carteles de Pablo Escobar o el cartel de Cali, que era esperar, hacer un movimiento, significó que se les pudrieron muchos dólares en la selva o entre medio de las casas. Hoy día el crimen organizado entiende que la forma más efectiva de hacerlo es modificando las políticas públicas de un país para hacer que aquello que antes era delito deje de serlo, por lo menos tener un área gris donde no lo sea. Y eso es lo que hay que poner mucha atención en nuestra región, en las modificaciones, la vinculación de la actividad del crimen organizado, no solamente en la penetración en la política, sino también en la empresa privada. Ambas condiciones pueden generar que el crimen organizado se convierta en un elemento de tanto poder que logre y pueda negociar con estados formales para lograr lo que la gente necesita, más tranquilidad, más paz, menos violencia. Y esa es la trampa de lo que estamos observando actualmente. Un serio desafío que por supuesto, y traigo ahí a colación pues el caso que vimos ahora en Brasil con este mega operativo que dejó 132 muertos, la cifra pues más mayoritaria en lo que va en la historia de Río de Janeiro al atender y tratar de enfrentar al Comando Vermelho, pero una advertencia que hacían era, oiga, esta manera de efectuar, digamos, este accionar no es la más efectiva porque puede dar lugar realmente a que las grandes cabezas de este comando, por un lado, no son las que terminaron deteniendo, y segundo, la estructura funciona como una manera de franquicia, ya no vemos una estructura vertical dentro de las organizaciones criminales, sino que realmente terminan siendo muchos subgrupos de los cuales pues tampoco se puede atender, y ahí la urgencia de que esta necesidad pues se vuelva transnacional. ¿Qué perspectiva tiene usted de cómo también lo podríamos tipificar esa modificación también de las nuevas organizaciones criminales? Bueno, yo creo que uno de los componentes de esta nueva ola criminal que observamos en América Latina es necesario cambiar la narrativa histórica que hemos tenido. O sea, la lucha contra las drogas no sirvió de nada, la guerra contra las drogas. Entender que la lucha es con estructuras criminales cambia un poco el enfoque. La lucha es contra las economías ilícitas. Lo que tenemos que lograr de entender es dónde golpeamos realmente una estructura criminal. Tomando el caso del Comando Vermelho, ¿por qué tuvieron resistencia al ingreso del Estado? Por la economía que significaba controlar ese territorio. No por la marca criminal, no era por la economía que se gesta. Las extorsiones, la venta de servicios, la venta por protección. Por lo tanto, yo creo que el cambio necesario para hacer hoy día es entender que la guerra es contra las economías ilícitas. Y el problema es que hoy día las economías ilícitas están diversificadas. O sea, en el caso colombiano, por ejemplo, los carteles dedicados exclusivamente al narcotráfico hoy día están diversificados en economía. Hacen extorsión, realizan minería ilegal, generan rutas específicas, controlan entidades portuarias o controlan cárceles. Y por lo tanto, el trabajo que deberíamos lograr entender es que para que exista crimen organizado en un país se requieren tres condiciones: economía ilícita explotable en el tiempo, o condiciones de ese país para explotar esa economía ilícita. En el caso de Chile no producimos hoja de coca, pero sí producimos puertos, tenemos puertos que podemos permitir eso. Estructuras criminales dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo, y condiciones sociales. Si uno analiza las políticas de Estado de los últimos años, siempre han ido hacia las estructuras criminales. Muy pocas hacia la economía ilícita y ninguna a la condición social.
¿Qué condiciones sociales son importantes? Bueno, evitar que los niños ingresen al circuito del crimen organizado. Porque el modelo más operativo del crimen organizado es reclutar lo antes posible a niños y niños adolescentes para mantenerse en el mercado y en la marca. Entonces, si no entendemos esas tres dinámicas y hacemos los esfuerzos estatales e interestatales, ¿no es cierto?, regionales, para entender las tres dinámicas y saber dónde golpear, esta lucha ya prácticamente está perdida. Pues un serio desafío y panorama que por supuesto esperamos pues encuentre soluciones aunadas en esta cumbre Unión Europea-CELAC. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes.